Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que sabroseaban música ochentera en discos de acetato los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre A View to a Kill de John Glenn. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo dedicado a las películas oficiales de la saga oficial cinematográfica de El Agente 007, James Bond. Y afortunadamente el día de hoy vamos a concluir con la etapa en la que el actor británico Roger Moore interpretó a este célebre agente creado por Ian Fleming. La película que vamos a comentar hoy está basada, o bueno, no, más bien, toma su título, su nombre, de un cuento corto escrito por Ian Fleming. Este cuento corto está contenido en un libro que es una colección de cuentos cortos sobre el agente 007, y el libro se llama For Your Eyes Only, solo para tus ojos, como una de las películas que ya comentamos con Roger Moore en el papel de 007. Pero este libro contiene otras dos historias cortas que después sus títulos se convertirían en el título de alguna película de James Bond. Una de esas historias es Quantum of Solace, que me parece una gran historia, un gran cuento corto sobre James Bond. Si tienen la oportunidad y si les interesa conocer sobre la literatura, sobre los escritos de Ian Fleming, ya sea cuento corto o novela de 007, este cuento en especial de Quantum of Solace me parece verdaderamente poderoso emocionalmente. Y el otro cuento que le dio título a una película fue From a View to a Kill, que los guionistas de la película que vamos a hablar hoy se inspiraron en el título de ese cuento y nombraron a la película A View to a Kill. Hay un dato interesante de trivia que me hizo ver Paquito hace rato, que la película originalmente se llamaba A View to Kill. Así le pusieron al final de Octopussy, la película anterior, le pusieron James Bond regresará en A View to Kill, que significa una vista preciosa, una vista para matar, como casi como la otra frase cuando dicen to die for, a view to die for, una vista para morirse, ¿no? Entonces la película originalmente se llamaba Una vista para matar, pero a view to kill, pero finalmente le pusieron a view to a kill, pienso yo, que para hacer como más bien el título más parecido al del cuento corto que se llama From a View to a Kill. Ese cuento no lo recuerdo, lo leí hace mucho, pero no recuerdo de qué trata. Sin embargo, el guión de la película que vamos a hablar hoy es totalmente diferente. No está basado en el cuento de ninguna manera, así como el argumento de la película Quantum of Solace tampoco está basado en el cuento Quantum of Solace. El guión de la película A View to a Kill de 1985 fue escrito ya por los habituales Richard Maybaum, el histórico guionista de 007, y el ya recurrente Michael G. Wilson, hijastro del productor Albert R. Broccoli, el dueño de la franquicia de 007, y
cabe mencionar que esta es la primera película en que Michael G. Wilson ya aparece en los créditos como productor, junto con su padrastro. Ya la película ya dice, producida por Albert Broccoli y Michael G. Wilson. Entonces, en esta ocasión, Richard Maybaum y Michael G. Wilson escriben el guión de A View to a Kill y la dirección vuelve a estar en las manos de John Glenn, este antiguo editor de películas de 007 que se volvió director en la película Solo para tus ojos, que continuó como director en la película Octopussy y que una vez más toma las riendas de la película para A View to a Kill. Entonces, para mí es muy interesante saber que estamos justo a la mitad de la pentalogía dirigida por John Glenn. Es muy interesante darme cuenta cómo siguen buscando maneras de conectar con el público sin cambiar de director, sin cambiar de guionistas y sin cambiar de actor, a pesar de que Roger Moore ya estaba bastante grande, ya se le veían el rostro operado, ya era demasiado evidente que en las escenas de acción solo las tomas en las que se ve su rostro estaba él frente a la cámara y que el resto de la escena de golpes eran los Stones, salvo una pequeña toma por ahí en la que Roger Moore estampa la cabeza de un matón en una pecera y para mi gusto se nota que ya el actor ya está bastante grandecito para andar interpretando a un espía que se mete en tantas aventuras y en tantas escenas de acción. La película tiene una historia muy, muy simple, que creo yo que pudo haber funcionado si hubieran escrito un guión con un poquito más de fuerza. El villano en cuestión es Max Zorin, interpretado ni más ni menos que por el gran actor Christopher Walken. Creo yo que fue una súper decisión haber incorporado a Christopher Walken a la franquicia de 007 porque tiene toda la cara de fascineroso, megalómano que desea dominar al mundo y en esta ocasión pretende hacerlo destruyendo ese lugar de California al que le llaman Silicon Valley. Ese Silicon Valley es famoso porque es un centro de tecnología, centro de innovación, donde grandes empresas desarrollan lo que hoy en día pues ha venido a revolucionar la tecnología a nivel mundial. Entonces le llaman Silicon Valley porque los microchips estaban hechos, no sé si todavía, pero por lo menos en esa época, estaban hechos de silicón. Y por eso es el Valle del Silicón. Entonces, el personaje de Max Zorin tiene pensado destruir el Silicon Valley para convertirse en el principal productor y distribuidor de microchips a nivel mundial. Entonces, fíjense hasta dónde llega pues ya la imaginación de Richard Maybaum y de Michael G. Wilson, que eso es lo más que se les pudo ocurrir para darle al villano como meta para dominar al mundo. Y la película no está exenta de momentos y de secuencias interesantes. Hay por ahí toda una secuencia muy larga, todo un episodio de la película en un rancho gigante que tiene el villano, donde hay una venta de caballos y por supuesto 007 acude a esta venta de caballos con la encomienda de investigar a Max Zorin. Es muy bonito, tiene paisajes muy bonitos, es muy bonito ver a los caballos.
Y la película no carece de momentos de tensión, de escenas de acción operáticas, de estas secuencias descabelladas de acción propias de las películas de 007, pero en mi opinión ya todo se siente gastado en este momento de la franquicia. Para mí, la franquicia tocó fondo con esta película. Yo pienso que tiene el guión más débil de todos. Pienso que ya por fin Roger Moore, ahora sí podemos decir que ya no era el indicado para seguir interpretando al 007, pero los productores se aferraron a él porque estaban siendo exitosas económicamente las películas. Entonces, pues esta ya es la séptima película en la que Roger Moore interpreta a James Bond. Pero los productores se aferraban a él a pesar de que ya no estaba en edad y se notaba, se aferraban y se aferraban también un poco a la fórmula en la que escribían los guiones, que se siente ya francamente cansada y desgastada, pero que las películas seguían reportando ingresos económicos altísimos. Esta película costó 30 millones de dólares de producción y en taquilla recaudó 152 millones. Es decir, es una película que recaudó 5 veces su presupuesto de producción en taquilla. Entonces, pues no los podemos culpar por aferrarse a una fórmula que si bien para nosotros como espectadores hoy en día ya la sentimos bastante poco funcional, en su época estas películas todavía resultaban entretenidas, todavía tuvieron éxito económico, pero afortunadamente hemos llegado al final de la época de Roger Moore y podemos pasar a otra época con otro actor en donde reinventaron la franquicia, donde le dieron deliberadamente un empujón a lo dramático, un empujón a lo estilístico, pero bueno, ya de eso hablaremos en el próximo episodio dedicado a la franquicia de 007. Esta ya es la película número 14, ya es la decimocuarta película de la franquicia oficial. Entonces, le voy a pasar el micrófono a mi amigo del alma y compañero Paquito Rodríguez para que nos diga qué opina, cómo vivió la película. ¿A ti qué te parece A View to a Kill, Paquito? Hola Fernando, pues fíjate que, bueno, primero muchas gracias porque me das esta oportunidad. Pues la neta es que fíjate que la saga de Moore, pues sí fue de mal en peor, ¿no? Ya estamos en la parte final, en la parte final de Roger Moore, y pues de A View to a Kill destaco que es una película moderna, se ve, se escucha, se siente ochentera y responde a esos criterios, por supuesto. Sin embargo, en la mira de los asesinos es probablemente la película de Bond que menos recuerdo. Es la última de todas las películas que hemos visto, es la única que definitivamente no recordaba, o sea, no la podía ni enlistar. Solo sabía que seguía porque estamos siguiendo, las estamos viendo cronológicamente. Me la podría haber brincado en algún momento. Pues hablemos del secuaz exótico, ese secuaz exótico que no puede faltar. En esta ocasión es una mujer afrodescendiente, a quien yo recuerdo sobre todo de la película Conan el Destructor, que pues se estrenó el año anterior, la segunda película de Conan y probablemente la peor, aunque, bueno, no, la peor es la última, que sí es la más moderna, ¿no? Pero de las de Schwarzenegger, sí es menor, ¿no? Y pues yo no la incluyo en mi top de secuaces exóticos preferidos, pero sí creo que por lo menos podemos decir que es refrescante, es diferente. Grace
¿Cómo se llama ella? Grace. Bueno, ella. Perdón. Siempre anoto todo y esto se me olvida. Es que el nombre de ella se me olvida cada rato. Bueno, pues ella era cantante, era modelo, era actriz y pues no es tan caricaturesca como los otros villanos, ¿no? Como los otros secuaces. Por lo menos no tanto como Jaws, como el Barón Samedi, que parecen sacados de una caricatura de la Warner Brothers, pero sí es caricaturesta. Lo que pasa es que siento yo que es más amenazadora, que es más realista, por lo menos la mayoría de las veces, porque hay muchas secuencias en las que le dan superpoderes y descuadran todo. Mientras no tiene superpoderes, yo la veo como una mujer que es muy agresiva, muy violenta, que fue entrenada para matar y que pues da miedo, ¿no? Además, Grace Jones tenía la característica de ser andrógina, incluso corría una leyenda oscura, pun not intended, de que era trans y no era trans, era mujer, a legua se ve que es una mujer y es una mujer bonita, pero tiene rasgos muy agresivos, sobre todo que pues le explotaban eso, entonces le cortaban el pelo cortito y así, y pues me parece que eso es muy valioso. Sin embargo, la riegan, ¿no? Porque, insisto, hay secuencias donde le dan superpoderes que parece salido de Superman 3 o Superman 4. Luego, pues tenemos a Christopher Walken. No puedo creer que tuvieron a Christopher Walken en el papel del villano de Bond y lo echaron a perder. El maestro de interpretar villanos. Y me pregunto yo, ¿quién tiene la culpa? Pues yo no sé realmente, a estas alturas, quién sabe. El actor trabaja bien con lo que le den, ha hecho películas más chafas y lo hace bien. Podríamos decir que estuvo mal dirigido porque John Glenn ya hizo varias películas de Bond y la mayoría mediocres en el mejor de las circunstancias, en la mejor de las circunstancias. Podemos culpar al guión, que Richard Maybaum sigue ahí, Michael G. Wilson, como ya hablamos de ellos en episodios anteriores, ahí están. Pero la fórmula parece que ya dio lo que podía dar, que ya no da más. Entonces no sabemos ya a qué se debe. Este es un cine de productores. Las películas del 007, salvo rarísimas excepciones, es más bien un cine de productor. Quizá podemos culpar a los productores de que las cosas no salgan, o podemos culpar al público que no dejó de ir a ver esas películas aunque no eran tan buenas. En fin, es una sorpresa que Roger Moore llegara tan lejos, pero pues lo hizo. De nuevo, y como lo hemos reiterado en contables ocasiones en el pasado, es un gran Bond al que el guión le quedó pequeño. Sí, pues también es que hizo tantas películas que pues el factor chafés pues se potencia. Si ustedes han estado viendo nuestros programas cuando hablamos de películas de James Bond, ya hablamos de la saga Craig, ya hablamos de la saga Sean Connery, hablamos de Lazenby, estamos terminando Roger Moore, y una constante es que las películas se van poniendo más chafas, entonces siempre hay unas primeras dos o tres que son muy buenas y después empiezan a ponerse más chafas hasta que cambian al Bond. A Lazenby no le pasó porque nomás hizo una, pero estoy seguro que le habría pasado invariablemente, porque le pasó a todos los Bonds. Bueno, hay uno que no, pero de eso hablaremos después. Es muy difícil hablar de esta película porque pues hay muy poco que decir, muy poco bueno, y lo malo ya lo hemos dicho muchas veces, es muy repetitivo, pero la verdad es que pues por primera vez me sentí distraído. Y quiero decir que más de una vez me regañé a mí mismo por estar checando el celular.
La verdad es que muy trepidante la película no es, arranca muy lento y no siento nunca que haya mucho en juego realmente. El megalómano que quiere conquistar el mundo con planes que requieren tantos recursos, que bien podría haberse ahorrado todo eso y haber dominado el mundo de manera legítima y capitalista. Todos los millones que se gastan inventando aparatos para destruir el mundo y así y apoderarse. ¿Y por qué no mejor usas ese dinero para hacer una empresa, hacerte millonario y controlarlo todo? O sea, que no tiene sentido, no tiene sentido. Y a mí esos villanazos ya no me despiertan curiosidad. Yo ya no quiero ver al megalómano que conquista el mundo porque ya lo vi en 14 ocasiones. Y además, hace rato estaba yo pensando, si los planes para conquistar el mundo son tan buenos que solamente porque Bond es muy chido pueden fracasan, ¿cómo es que nadie retoma ese proyecto? O sea, ¿cómo es que el láser gigante que hizo Scaramanga nadie lo volvió a construir? Ya tenían los planos, ya esa era una tecnología que era realidad. Digo yo, si ya habían construido la plataforma espacial esta de Moonraker, ¿cómo no sale otro megalómano que dice, vamos a retomar el proyecto de donde se quedó, ya no tenemos que repetir los errores que cometieron ellos? No tiene sentido que siempre tengan que ser genios locos que quieren dominar al mundo con un plan exótico. Por ejemplo, esta película empieza con una trama un poco más interesante. Hay carreras de caballos y este señor Sorin es chorrimillonario porque tiene pues caballos de carreras ganadores y descubrimos que les pone chips que liberan una hormona especial. Entonces, cuando le hacen las pruebas, el caballo está limpio de hormonas y de cosas. O sea, empieza la carrera justamente, perdón, pero en el momento oportuno, a distancia, activan el chip y el chip inyecta las hormonas y el caballo se vuelve un super caballo que gana las carreras. Y eso se me hacía más interesante, porque hay un momento en el que están subastando caballos y los caballos ya cuestan sobre los cientos de millones de dólares. Y entonces podrías decir, es que la película trata sobre una intriga de lavado de dinero y de un fraude en las carreras de caballos. Pero no, se les olvidan los caballos. Llega un momento en que ya de plano ya ni se acuerdan. Es más, hay una secuencia de lo más pedestre bueno, más bien de lo más ecuestre, en el que están así participando en una carrera de caballos. Bueno, no es una carrera, es una carrera de obstáculos de caballos, y de repente pues, lo están persiguiendo para matar, pero sigue siendo la carrera de obstáculos. Y ya le están disparando, es que parece de Chespirito, podría haber sido el Chapulín Colorado el que estuviera en esa carrera ecuestre. No, no tienen pies ya, no tienen perdón. Podrían haber hecho cosas más interesantes, pero pues deciden no hacerlo. Y mi teoría es que son los productores. Los productores son los que no han terminado de entender que tiene que cambiar la franquicia. Quizá es esto lo que los empuja a finalmente conseguir un nuevo Bond. Así como dejaron de hacer películas de Bond cada año, si recuerdan, Sean Connery cada año estrenaba una película de Bond, pues este es un nuevo cambio, ahora necesitamos un Bond diferente, necesitamos saber hacer películas de agentes secretos, pero que ya no tengan la misma temática, porque además el mundo está cambiando, los rusos ya no eran los enemigos de los Estados Unidos, estaban a punto de entrar al mundo capitalista, estaban a solo unos cuantos años de tirar el muro de Berlín, ya la Guerra Fría era una realidad que ya se había ido, que ya no era actual, y lo actual eran las computadoras y todo esto, pero trataban de forzar la nota para que las computadoras entraran en la historia de los megalómanos y de los empresarios que trabajan para los rusos.
Pero bueno, pues como dije que no tenía mucho que decir y ya llevo un rato hablando, vamos a devolverle el micrófono y pues que él nos resuelva esta incógnita. ¿Será que ya me volví loco, Fernando? No, de ninguna manera pienso que estés loco, al contrario, yo creo que tu hipótesis es muy acertada. Yo pienso que la culpa, por decirlo de algún modo, es de Albert Broccoli, el dueño del circo de 007. Y la prueba está en que después de A View to a Kill, 2 años después, o sea, de manera rapidísima, le dieron una renovación a la franquicia sin cambiar guionista, sin cambiar productores y sin cambiar director. Solo cambiaron al actor y junto con el actor le dieron una verdadera renovación en cuanto a guión, en cuanto a música, en cuanto a estilo visual, que ya platicaremos en el próximo episodio, pero creo yo que sí. Entonces eso demuestra que la culpa de que la saga de Roger Moore se haya vuelto como tan, de algún modo, sosa, que se haya vuelto tan monótona, es culpa de Albert Broccoli. Me parece que él no le daba chance a los creadores, pues, de hacer un cambio. Y eso que yo quiero darle mérito a Broccoli, porque sí hubo algunos cambios importantes durante el periodo de Roger Moore. Es decir, por ejemplo, él empezó con el director Guy Hamilton. Él empezó, es decir, perdón, la participación de Roger Moore. En la participación de Roger Moore, Albert Broccoli empezó a la segura con el director de Goldfinger, con el director de Los Diamantes Son Eternos, para dirigir Live and Let Die y The Man with the Golden Gun, y me parece que son productos bastante dignos, donde Roger Moore se luce muchísimo como 007. Después también tuvo el atrevimiento, Broccoli, de traer al director de Solo se vive dos veces, la cuarta película de Sean Connery, Louis Gilbert. Ese director hizo dos películas con Roger Moore, La espía que me amó y Moonraker. Y también me parece de aplaudirse que después de estas dos películas, Albert Broccoli hizo otro cambio significativo, que fue darle el control de la dirección al editor, al que había editado las películas anteriores, lo nombró director. Me parece que eso en Solo para tus ojos fue un cambio valiente de parte de Broccoli. Otro cambio bastante valiente de parte de Broccoli es que se terminaron las participaciones del diseñador de producción, Ken Adam, el que hizo tantos decorados tan espectaculares, tan hermosos para películas previas de 007. Ya les he platicado sobre él, sobre su amistad con Kubrick, sobre su participación en el Doctor Strangelove, en Barry Lyndon. Es decir, ese personaje detrás de cámaras que le daba tanta identidad a las películas de 007, de buenas a primeras, de una película a la otra, se acabaron sus decorados. Y creo que también se le debe de aplaudir a Broccoli, que en Solo para tus ojos les dio ese chance de hacer una película un poquito más realista, con menos chistes ridículos, con una banda sonora más discreta, que es la película que me parecía tan aburrida y que cuando la volví a ver me pareció interesante por su manejo estilístico más sobrio. Eh, Sin embargo, ya para las últimas dos películas de Roger Moore, Octopussy y A View to a Kill,
creo yo que ahí sí Albert Broccoli y su hijastro, Michael G. Wilson, pecaron de cómodos y pecaron de miedosos. Entraron en ese clásico dicho de si no está roto, ¿para qué lo arreglas? Y entonces pienso yo en la mente de estos productores, la franquicia no estaba rota porque las cifras en la taquilla se mantenían muy altas y muy estables. Entonces ellos exprimieron la fórmula hasta un punto en el que, a mi parecer, hicieron ya dos películas bastante cansadas, Octopussy y A View to a Kill. Yo cuando las estaba viendo en estas semanas que las estaba volviendo a ver, me parece que fue la tercera vez que vi cada una de ellas. Yo me sentía francamente un poco agotado. Al igual que Paquito, me tuve que regañar en varias ocasiones por andar revisando el celular, especialmente en A View to a Kill. Entonces ya, o sea, creo yo que Albert Broccoli es tan visionario que a pesar de los altos números en taquilla, decidió que después de A View to a Kill hacía falta un cambio. Y creo yo que aquí sí me hace falta un trabajo de investigación para saber bien cómo se dio la salida de Roger Moore, cómo se dio la decisión de que John Glenn continuara en la dirección, de que Richard Maybaum y Michael G. Wilson continuaran escribiendo, pero que era momento de un cambio de actor. Y bueno, pues ya el resultado de esa investigación se los compartiremos en el próximo capítulo dedicado a 007, pero yo, algo que le estaba yo diciendo a Paquito fuera del aire, por decirlo de algún modo, es que yo estoy muy agradecido con el hecho de que estamos haciendo un ciclo de 007 porque todas estas películas de Roger Moore son películas que yo pensaba que nunca iba yo a volver a ver en mi vida. No eran películas que tuviera yo contemplado volverlas a ver. Y creo yo que fue muy valioso para mí, como fanático del 007, muy valioso para mí ya a mis 45 años, estar revisitándolas con los ojos que tengo a los 45 años. Me parece que creo yo que es una experiencia que estoy disfrutando muchísimo y que es muy valiosa. Entonces yo le devuelvo el micrófono a Paquito para su segunda participación, porque me parece muy interesante lo que nos estaba comentando sobre los personajes, los actores y la película en general. Muchas gracias, Fernando. Pues sí, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que confesar es que a pesar de que estas películas no son mis favoritas por mucho, sí son disfrutables, sí lo son y lo siguen siendo a tantos años de su estreno. Siento yo que por alguna razón siguen siendo un gran negocio. Cuando Amazon compró MGM y todo el catálogo de James Bond se fue directo a la plataforma de Amazon Prime Video, este, pues fue un super hitazo para ellos. Les ganaron a todos, les ganaron la franquicia, la exclusiva. Claro que ya no están en exclusiva ahí, pero sí están todas. También las vendieron la colección en VHS, vendieron la colección en DVD, ahora están vendiendo la colección en Blu-ray y cada que salen películas nuevas sacan una nueva colección de todas las películas del 007 y se siguen comprando. Incluso, incluso la gente joven se siente atraída por los viejos Bond, a lo mejor no tanto como nosotros que somos cinéfilos,
pero definitivamente sienten atracción por Bond. Yo creo que esto es un poquito como Batman, que alguna vez platicamos que cada quien tiene su Batman y que el Batman con el que crecieron es el Batman que les gusta más. Para nosotros es Michael Keaton, para algunos más es el Batman de Nolan y otros así. Cada quien elige su propio Batman. A mis papás les ha de haber tocado Adam West, que Carolina y sus hermanos lo llaman el Batman panzón. Y bueno, pues lo mismo pasa con el Bond. El Bond con el que creciste es tu Bond. El Bond con el que creciste es tu Bond. En mi caso es curioso porque mi Bond es Sean Connery. Y yo para mí siempre el Bond real y original fue Sean Connery, no Roger Moore, que tendría que haber sido el Bond con el que crecí, o Timothy Dalton, aunque ese es mi segundo lugar muy cercano, pero emotivamente para mí Bond siempre fue Sean Connery. Pero pues es la excepción que confirma la regla. En el caso de muchos jóvenes, Bond es Pierce Brosnan. Me parece que para mi esposa, para Carolina, Bond es Pierce Brosnan. Y tenemos también a los que vivieron con Daniel Craig, que muchos jovencitos seguramente dirán que ese es el mejor Bond que ha habido. En fin, Roger Moore tiene su lugar, sí fue un Bond payasito, es verdad, pero también fue un Bond divertido, fue un Bond que no se tomó en serio el trabajo, que nos hacía divertir. Pues vamos a hablar en su gustada sección de los gadgets. La verdad es que esta vez hay muy poquitos gadgets interesantes porque casi todos son cosas normales, nada realmente relevante. Pues utiliza un buscador de microchips. Ay, perdonen, un buscador de microchips, un buscador de microchips. Es un dispositivo que utiliza en Islandia Bond para localizar el microchip que diseña Sorin en un agente que encuentra muerto. Él está entre las montañas, creo que es el 002 o el 004, uno de estos, y él encuentra en el cadáver de esta gente el microchip de Sorin con el detector de chips. Este microchip Sorin también es pues un gadget que pues es un dispositivo que utiliza Sorin para inyectar hormonas en un caballo. Tenemos un submarino iceberg. Cuando Bond está en Islandia, está huyendo de los malos, usando esquíes y haciendo cuanto malabar se le ocurre. Y y pues se acaba ocultando en un submarino que está disfrazado de iceberg. También está el perrito de Q. Este invento se parece mucho a un robotito que sale en Star Wars. Es un dispositivo que controla a distancia y que tiene habilidades pues, de espionaje. Se ve en la oficina de M y luego lo utilizan para encontrar el paradero de Bond al final de la película. Tenemos la rasuradora busca micrófonos, que es una maquinita para rasurar, que en realidad es un dispositivo para buscar micrófonos ocultos. Bond y su asociado Tibet están alojados con Sorin y utilizan este aparatito disfrazado de máquina de afeitar para localizar los micrófonos en la habitación de Bond, porque pues obviamente lo van a espiar, ¿no? Entonces él ya sabe que ahí están los micrófonos y lo utiliza a su favor. Luego tenemos la copiadora de cheques. Es un aparatito que usa Bond en la oficina de Sorin. Él se cuela, encuentra un cheque que firmó Sorin a Stacy Sutton y con este aparatito pues le saca copia. La cámara anular.
Esta es la cosa más ridícula, es un anillito. Bueno, sí existían, ¿eh? Estas sí son reales. Es un anillo que tiene una cámara fotográfica que fotografía microfilms y que Bond utiliza para fotografiar a los sospechosos que están en la finca de Sorin. Y bueno, pues son todos los inventos de esta película. Insisto, no es particularmente original con los gadgets. Incluso si uno busca en internet las listas de gadgets, pues no, son puras cosas muy bobaliconas. Hasta el helicóptero lo mencionan como gadget y pues no, es un helicóptero común y corriente. No es ese tipo de película, no es ese tipo de película. Y bueno, pues quisiera aprovechar este espacio para saludar a los sospechosos comunes, a todos esos amigos que nos dan la oportunidad de estar con ellos todas las semanas. Hemos hecho un esfuerzo por poder mantener el ritmo de un episodio por semana. Recuerden que el año pasado nuestro objetivo era llegar a 52 y pues ni de broma lo logramos, pero es una bonita meta, ¿no? 52 episodios. Pues a todos los que nos escuchan cada semana y que nos dan su apoyo, pues muchas gracias. A Fernando Rivero, a Omar López, a Abraham González, a Briseidi Torres, pues a todos los que se me hayan pasado, mi papá, que es un ferviente admirador de su cachorro, no, pero pues sí nos escucha, sobre todo los episodios de Bond le gustan mucho, a Víctor también, Víctor Domingo es un gran amigo que además no comenta en la plataforma, pero me comenta personalmente sus opiniones, yo las valoro muchísimo, él es para mí un gran referente en la cultura popular y es uno de mis más importantes elementos en mi educación emocional en la juventud. Lo quiero mucho y le mando un saludo. Y bueno, pues recordarles que tenemos plataformas que tenemos, perdón, episodios en YouTube, en Facebook, en Spotify, también en Instagram. Y cualquiera que sea el medio que usen para escucharnos, pues les agradeceré que nos manden un comentario o que nos pongan ahí un mensajito. Eh, También dedico este episodio, como siempre, a mi hijo, que es mi orgullo, que es mi adoración, y por supuesto a mi esposa Carolina, que es la que nos da el tiempo para poder grabarlo, para poder editarlo, producirlo y subirlo a internet. Es un tiempo que ella me sacrifica y que le agradezco muchísimo, y por eso es nuestra productora ejecutiva. Pues muchísimas gracias, Fernando. A ti también te agradezco por tu tiempo y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Yo quisiera concluir mencionando lo que tú me preguntaste y que yo comenté, que fue lo que me dijiste, ¿de quién es la culpa? De los productores. Y la razón por la que quiero retomar esto es porque ya se acerca la muerte de Albert Broccoli, es decir, de la mente maestra detrás de la saga de 007. Yo sé que no lo hizo solo, no comenzó solo, pero su socio se fue. Entonces, Albert Broccoli es el que queda como con ese estandarte, con esa insignia de la mente maestra detrás de las películas de 007 y ya se acerca su muerte, es decir, ya las próximas dos películas de las que vamos a hablar serán las últimas de Albert Broccoli como productor. Sin embargo, ya tiene a su hijo como coproductor, ya tiene a su hijo no solo como productor ejecutivo, sino ya comparte el crédito de productor. Entonces, las siguientes dos películas serán las últimas de Cobie Broccoli, como les decían, y posteriormente ya pasaremos a la época de Pierce Brosnan, donde Michael Hay Wilson, junto con su hermana,
Bárbara Broccoli tomarán las riendas de la franquicia un poquitito antes de la muerte de Albert Broccoli. Entonces, yo en lo personal quiero mencionar esto porque me parece, me parece plausible, me parece digno de hacerle una total reverencia y un total homenaje a Broccoli porque no murió haciendo películas con la misma fórmula. No se murió con la suya, como dicen, ¿no? Literalmente, sino que murió dándole un giro interesantísimo que ya analizaremos en los próximos 2 capítulos, con The Living Daylights y License to Kill, protagonizadas por Timothy Dalton. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, su hijo, Michael G. Wilson, sin lugar a dudas, tuvo mucho que ver en esa renovación, pero creo yo que es digno de aplaudirle a Broccoli que no estaba cerrado al cambio. No, realmente nunca estuvo cerrado al cambio. Y eso me parece que es un productor al que hay que aplaudir. Otra cosa que me gustaría mencionar es otra cosa que nos comentas, Paquito, de que cada quien tiene a su Bond. Y sí, en efecto, definitivamente que no es común que alguien de nuestra generación diga que su Bond es Sean Connery. Sin embargo, sí creo yo que las personas cinéfilas como nosotros, y en específico las personas fanáticas de la saga de 007 como nosotros, creo que en ese círculo sí es común que muchos mencionen a Connery como el mero bueno, el original. Yo le mando un gran saludo si nos llega a escuchar a mi amigo Mauricio Rullán, que es otro compañero de platicar sobre 007, otro gran fanático que conoce la saga de pies a cabeza, y que hace poquitito me dijo que sus Bonds favoritos son Daniel Craig y Sean Connery. Me pareció interesantísimo. Y otra cosa que me parece interesantísimo es que para Paquito el segundo sea Timothy Dalton. Y la razón por la que me parece digno de mencionarse es porque Timothy Dalton es mi favorito. Entonces, creo que no estoy solo. Y también hace poquito a este amigo, Mauricio Rullán, que mencionó a Craig y a Connery como sus favoritos, le dije que mi favorito es Timothy y me dijo sí, definitivamente es uno de los mejores. Entonces yo estoy emocionado porque ya vamos a entrar a la etapa de aquel 007 que, como bien dijo Paquito, no tuvo oportunidad de llegar a la decadencia con el personaje. Pero bueno, de eso ya platicaremos en los próximos capítulos. Yo también les quiero mandar un fuerte abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, que es la que nos brinda el tiempo para que podamos grabar este podcast. Un gran saludo también, por supuesto, a Víctor Manuel Domínguez, y por supuesto a don Cuauhtémoc Rodríguez Puente, que también es un gran fanático de 007 y sé que le gustan mucho las películas y que disfruta mucho estos capítulos que estamos dedicando a la saga. Y perdón, hay una última cosa que quiero mencionar que se me olvidó, que es la canción de A View to a Kill, interpretada por el grupo ochentero Duran Duran. Me parece una excelente canción, se las recomiendo ampliamente y le quiero agradecer también a Albert Broccoli y a Michael G. Wilson y a John Glenn por dejar atrás las baladas melosas que ya me tenían sinceramente cansado, desde The Spy Who Loved Me hasta A View to a Kill, pasando por Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy. Sinceramente, yo ya estaba mareado de tanta miel porque, híjole, digo, una o dos
se vale. O por ejemplo, License to Kill es una balada romántica, pero está aislada o está rodeada de otras canciones más movidas. Entonces quiero mencionar y recomendarles la canción A View to a Kill de Duran Duran porque me parece un gran tema de 007. Y con esto me despido. Yo soy Fernando C. Fink y nos vemos a la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!